porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Vaya al Evangelio de Marcos capítulo 7. Continuamos con nuestro estudio expositivo del Evangelio dinámico, el Evangelio de acción. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy difícil de tocar cuando uno predica. Vamos a hablar acerca de los hipócritas y la hipocresía en la iglesia. Usted dirá, muy bien, pastor, era hora que hablara de este tema. Hay muchos hipócritas en el mundo y muchos en mi iglesia. Pero me temo que hay un pecado del cual todos somos culpables, y es el mismísimo pecado de hipocresía. Pienso que este mensaje nos va a desafiar a preguntarnos varias cosas, no solo como individuos, sino también como iglesia. ¿Manifestamos las mismas características que Jesús resalta de los fariseos? De ser así, hay cosas que tenemos que cambiar hoy mismo. Vaya, por favor, a su Biblia, allí en Marcos capítulo 7, versículos 1 al 3. Voy a leer la palabra de Dios. Por favor, preste atención si no puede seguirnos en la lectura. Marcos capítulo 7, versículo 1 dice: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Por ahora la lectura está ahí. Los ancianos en este último versículo no se refiere a los líderes de la iglesia, sino a los antepasados y las personas avanzadas en edad. Continuemos con el versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Pienso que una de las tres características que Jesús va a revelar al quitarle la máscara a estos hipócritas es que sus actitudes estaban enfocadas en lo que hacían, en lo externo, y no en la pureza interior. Estos versículos hacen referencia al lavamiento de manos del que los fariseos estaban tan enojados. Si usted ha escuchado nuestro estudio previo del Evangelio de Marcos, entonces sabrá que Jesús se enfrentaba a los fariseos y los confrontaba una y otra vez. Estas confrontaciones, por lo general, tenían que ver con el mismo problema. Jesús no obedece las tradiciones. Él es diferente, él es rebelde, dicen algunos. Él no cumple con el status quo de la adoración. Esta confrontación que vamos a ver hoy en Marcos y Lucas es probablemente la más amarga que vemos con estos hombres. Ahora, tenemos que comprender de qué se trataban estos lavamientos de manos. Los judíos se contaminaban al tocar algo que no era considerado puro bajo los estándares ceremoniales. Así que estos fariseos, antes de comer y con frecuencia, antes de siquiera entrar a sus casas, pasaban por este ritual. Este ritual no tenía nada que ver con lavarse las manos por higiene personal, sino con cumplir una tradición. Los fariseos tomaban una tinaja de agua o una especie de jarro, se arremangaban para prevenir que las mangas se mojaran, y con una mano levantaban el cántaro y dejaban caer el agua por la mano hasta que llegara al codo y caía en tierra. Luego se limpiarían la palma de la otra mano. Después, con la mano hacia abajo, echarían más agua de manera que goteara por sus dedos. Luego harían lo mismo con la otra mano. Se trataba de un ritual muy detallado y ellos se aseguraban de pasar por todo esto antes de tocar bocado. Cuando los fariseos volvían del mercado, muchas veces se darían un baño total. Esto lo hacían porque en el mercado seguramente habían rozado hombros con algún gentil, o tocado un animal muerto, o hecho algo que los declararía inmundos entre algunas de sus cientos de tradiciones. Ellos
Querían asegurarse de que todo estaba bien. Estos hombres estaban tan preocupados por lo exterior que habían olvidado que la limpieza debe comenzar por adentro. La tradición para estos individuos estaba siendo tan importante como la Escritura. Ahora, vamos a ver que Jesús pasa a ser más específico aún. Vamos a ver la lealtad a prácticas tradicionales en vez de principios bíblicos. Fíjese, en segundo lugar, que la lealtad de los fariseos y escribas era a las prácticas tradicionales en vez de los principios bíblicos. Vamos a ver en Marcos 7, versículos 5 y 6. Leo ahí la palabra de Dios. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La palabra hipócritas proviene del griego upokrites, que simplemente es una transliteración y no nos explica el significado. Esa palabra se refiere literalmente a alguien que usa una máscara. Los griegos usaban este término para sus actores y no era algo malo. Sin embargo, Jesucristo usa esa palabra en un contexto totalmente diferente en estos versículos. Él dice, ustedes usan una máscara con una sonrisa, pero del otro lado es de tristeza. Ustedes usan una máscara que se ve pura y limpia ante todos los que lo observan, pero detrás de la máscara hay pecado y un carácter malvado. Jesús luego dice, ustedes, actores, ustedes que pretenden ser algo que no son, bueno, tal como dijo Isaías, me honran con los labios, pero sus corazones están lejos de mí. Continuemos con los versículos 7 y 8. Dice la Biblia, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Estos hombres estaban tan preocupados por lo exterior, por lo que hacían y quedaba a la vista, y no con su corazón que estaba sucio, que Jesucristo viene y en una sola movida les quita las máscaras. Leí una historia de un devoto maometano. Como usted sabrá, los maometanos tienen que rezar unas 5 veces al día cuando la llamada a la oración se escuche en las calles. Este maometano era muy devoto y llevaba siempre consigo una pequeña alfombra para arrodillarse a orar. Pero en la otra mano, él llevaba un cuchillo y estaba persiguiendo a alguien que quería matar. Justo cuando había levantado el cuchillo para matar a ese individuo, se escuchó por toda la ciudad la llamada a la oración. Él arrojó el cuchillo, se arrodilló en su alfombra, rezó lo más rápido posible y luego recogió la alfombra, recogió el cuchillo y continuó persiguiendo a su víctima. ¿Es exagerada esta historia, pensará usted? Sí, lo es. Pero Jesucristo le está diciendo a estos fariseos y escribas que ellos básicamente están haciendo lo mismo que acabo de comentar. Están tan preocupados con que sus oraciones sean en el tiempo de la oración, están tan preocupados porque la gente los vea como puros y justos, pero en sus corazones son unos malvados y asesinos. Veamos la progresión de estos sujetos. Es igual de peligroso en la actualidad, se lo puedo asegurar. Fíjese nuevamente en Marcos 7:7 y fíjese qué es lo que enseñan como doctrina. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está. Ellos igualan su tradición con la doctrina, ¿se da cuenta? Ese es el comienzo de la cuesta abajo. En el versículo 8 dejan de lado la palabra de Dios porque dice, porque dejando el mandamiento de Dios. En el versículo 9 ellos rechazan la palabra de Dios.
bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, dice la palabra. Y en el versículo 13, fíjese, ellos obstruyen la palabra de Dios. Porque dice la Biblia, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Se da cuenta? Lo primero que hicieron fue dejar de lado la palabra de Dios. Luego la rechazaron y finalmente no permitieron que la palabra de Dios llegara a los corazones de personas e impactara sus vidas. Ser un religioso hipócrita es algo muy peligroso. El poner las tradiciones de hombres, de la iglesia o de lo que sea a un nivel igual o superior a la palabra de Dios y luego enseñar eso como si tuviera la misma importancia es algo muy peligroso. Permítame darle las diferencias entre la verdad de Dios y la tradición del hombre. La verdad de Dios va a producir una fe interna, o sea, Dios va a obrar de adentro hacia afuera. El hombre va a producir formas externas, o sea, de afuera hacia adentro. El hombre va a decir, si podemos lograr que usted haga ciertas cosas, si podemos lograr que su apariencia sea de cierta manera, entonces sabremos que se está purificando. Eso es completamente falso. Uno debe comenzar por adentro, tal como dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. También, la verdad de Dios provee principios y libertad. Dios tiene un currículum único en desarrollar espiritualmente a las personas. En cambio, el hombre tiene reglas y legalismo. El hombre encuentra un estándar y dice, sí, este es el estándar. Ahora todos tienen que ser como esa persona. Es una mentalidad de molde y es una tremenda equivocación. Pero algo más. La verdad de Dios va a producir santidad interna, la tradición del hombre va a producir piedad externa. ¿Se da cuenta la diferencia? Los fariseos eran ejemplos clásicos de piedad externa. Ellos oraban en las esquinas, en la calle. Luego hacían ayuno y se vestían con una vestidura especial y se echaban cenizas sobre la cabeza y con un rostro demacrado, para que todos supieran y dijeran, está ayunando y orando, ¡qué gigante espiritual! Jesús expuso a estos hombres para que todos pudieran ver que sólo eran piadosos por afuera. La verdad de Dios exalta a la palabra por sobre la tradición. En cambio, la tradición del hombre ignora la palabra. Fíjese en los próximos versículos ahora, que las tradiciones de los fariseos y escribas eran motivadas por terquedad y avaricia. Jesucristo va a comenzar a penetrar en esos corazones cerrados. Él va a exponer la motivación de ellos de una manera que solo Dios puede hacerlo. Fíjese el versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Este es el quinto mandamiento. Ellos podían ser apedreados fuera de la ciudad por no obedecerlo. Ahora continuemos con los versículos 11 al 13. Mire lo que dice ahí. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Tenga en mente que el Señor Jesús se está refiriendo a algo que quizás siglos atrás había sido una buena idea. Pero con el pasar de los años pasó a ser un ritual vacío y egoísta. Permítame contarle cómo es que esto sucedió. Los hijos, al crecer, llegarían a un punto en que se dedicarían a cuidar a sus padres. Eso es un principio bíblico. Sin embargo, los fariseos eran tan avaros, tan codiciosos, tan materialistas, que se encontraban con un problema. Ellos pensaban,
para ayudar a nuestros padres, vamos a tener que sacar dinero de nuestras reservas y dárselo a ellos. Necesitamos encontrar una manera de evitarlo. Así que estos líderes religiosos inventaron lo del corbán. Ellos decían: «Mamá, papá, ¿ven este dinero que me sobra del salario? Se lo he dedicado a Dios. Lo siento mucho, pero no los puedo ayudar. Ustedes seguramente no querrían que yo toque el dinero de Dios, ¿no es así?». Los padres obviamente dirían: «No, por supuesto que no». Así que los fariseos comenzaron con esta práctica que en realidad era robarle a sus padres. Esquivaron todo lo que era bíblico. El quinto mandamiento era el de honrar a los padres, y como ellos no lo hacían, dedicaban todo lo que sus padres necesitaban para vivir a Dios. Ellos dirían: «Esto le pertenece a Dios, no puedes tocarlo». Los padres no podían discutir eso. Así que la motivación de los fariseos era egoísta y, a mi entender, motivada por la codicia. Ahora, en Marcos 7:4, el pasaje que leímos hace un rato se refiere a estos individuos y menciona el lavamiento de vasos, jarros y utensilios de metal. Permítame compartir con usted algo que leí el otro día. Le pido disculpas por leer esto, pero para mí fue maravilloso descubrir cuán detallistas pasaron a ser en estas tradiciones. Lo que comenzó con el Antiguo Testamento como un principio de higiene y limpieza, pasó a ser una regla dentro de otra regla. Ahora, permítame hacer una introducción de esto recordándole que el Mishnah era una compilación de todas las tradiciones de los fariseos y ancianos. Escuche estas tradiciones que el Mishnah daba de manera específica. Dice así: «Desde luego que los utensilios y vasos pueden contaminarse con mucha facilidad. Pueden entrar en contacto con una persona inmunda o con comida inmunda. A esto se refiere este pasaje al hablar del lavamiento de vasos y jarros y utensilios de bronce. Ahora, en el Mishnah hay al menos una docena de tratados en cuanto a este tipo de impureza. Si vemos algunos ejemplos, nos daremos cuenta cuán lejos los fariseos habían llegado. Un jarro podía contaminarse por dentro, pero no por fuera. O sea, no importaba qué era lo que tocaba por fuera, pero sí importaba lo que lo tocaba por dentro. Si se contaminaba, debía de romperse y desecharse. Y ninguna pieza del jarro roto que fuera lo suficientemente grande como para ungir con aceite el dedo del pie podía guardarse. Debía de romperse en pedazos muy pequeños. Un plato plano no podía contaminarse, pero un plato que era cóncavo sí. Si un utensilio era de cuero, hueso o vidrio, no se podía contaminar, pero si tenían hendiduras o endijas, sí. Para limpiar la impureza de un utensilio, si era de barro, se debía destruir. Si era de metal, se lo podía limpiar con agua hirviendo o pasarlo por el fuego o bien pulirlo. Una mesa con 3 patas podía ser contaminada. Si esta mesa perdía 1 o 2 patas, no podía contaminarse más. Si perdía las 3 patas, y ya se lo podía utilizar como pizarrón, y un pizarrón podía contaminarse. Las cosas metálicas podían contaminarse excepto una puerta, una manija, una bisagra o una canaleta. Si un utensilio de metal tenía madera, podía contaminarse, pero los utensilios de madera con metal no. Ahora le pregunto, después de leer este relato, ¿se da cuenta cómo era la cosa? Ahora bien, viva según esas reglas, sígalas al pie de la letra. Es impresionante saber que todas estas reglas y leyes se agregaron una a la otra hasta llegar al punto en que la gente quedó prisionera de ellas. ¿Y sabe qué? Jesucristo las expone. Pero permítame mostrarle ahora los resultados de la hipocresía. Veamos los resultados de esta hipocresía.
Vaya a Lucas capítulo 11, por favor. Marcos no menciona esto al continuar su dinámico relato de los acontecimientos, así que vamos a ver lo que dice Lucas. Esta misma confrontación es registrada por Lucas y Jesús le va a dar varios ay a estos fariseos hipócritas que eran cautivos de estas tradiciones. Fíjese en Lucas capítulo 11, versículos 42, 43, 44, 46, 47 y 52, y subraye, por favor, allí en su Biblia la frase «ay de vosotros». Repito los versículos. Lucas capítulo 11, versículos 42, 43, 44, 46, 47 y 52. Y subraye los «ay de vosotros». Ahora, vamos a ver brevemente estos ayes, por llamarlos de alguna manera, para ver qué es lo que Jesús revela tanto a los fariseos como a nosotros. La palabra ay se puede traducir como gran angustia. Es fascinante ver que en la vida de Jesucristo, mientras Él expone la hipocresía de estos hombres, lo hace con compasión en su corazón. Él no saca un látigo ni nada así. Él lo hace con compasión. Amigos, está tan mal que alguien cautivo de las tradiciones lo señale a usted y le diga que es un ridículo, como es que usted levante el índice y le diga a usted es un ridículo también. No es una actitud apropiada. Jesucristo mira a estos hombres y pienso que tiene un pésame en su corazón, ya que vemos compasión. Pienso que su tono de voz es probablemente cuán trágico que vivan así, qué triste. Así habrá sido el tono de su voz. Pero en primer lugar, fíjese en Lucas 11:42, el primer ay es porque sus prioridades eran equivocadas. Dice la Biblia, Lucas 11:42, mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. No sabemos por qué se menciona la ruda en este pasaje. Los comentaristas prácticamente no la mencionan. Lo que sí sabemos es que era una planta que se empleaba como medicina y también para cocinar. También sabemos que el Misná decía que uno no debía pagar impuestos por la ruda y uno no tenía que diezmar por esta tampoco. Si ellos daban diezmos, como sabemos que lo hacían, no necesitaban diezmar de la ruda. ¿Comprende lo que Jesús está diciendo en este versículo? Él está diciendo, ustedes están tan preocupados con ser puros por fuera, están tan preocupados con los actos externos, están tan preocupados con cómo los ven los demás, que dan el diezmo y para asegurarse que no les falta nada más por hacer, también ofrecen algo de ruda, como para demostrar un poco más de piedad. ¿Entiende allí el concepto? Como resultado, dice Jesús, ustedes pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Están tan preocupados con dar un poco de esta hierba a Dios, pero no tienen amor por otros en sus corazones. Pasan por alto las cosas más importantes y se quedan con lo menos importante. Se preocupan por trivialidades y pasan por alto lo importante, lo que deberían estar haciendo. El segundo ay, en Lucas 11:43, es porque sus deseos son egoístas también. Hay de vosotros fariseos, dice la palabra, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ahora, tenga en mente que cuando el Señor dice aquí primeras sillas, se refiere a la primera fila. Es más, en la manera en que se diseñaban los auditorios en aquel entonces, estas primeras filas estaban en realidad mirando hacia la audiencia, hacia la congregación. Así que se sentaban al frente, a donde todos podían verle. Ser fariseo o intérprete de la ley o escriba era algo importante. Se trataba de personas de posición y se los respetaba muchísimo. Es por eso que se les daba las primeras filas. Ellos
podrían llegar tarde y tendrían reservados esos asientos. Ellos llegaban con toda la pompa y se sentaban y miraban a la gente. Las personas pensaban, si tan solo pudiera ser como ellos, qué espirituales que son. A ellos también les gustaban las salutaciones en las plazas. Esto no se trata de un simple saludar, de dar la mano o un abrazo, no. Las salutaciones en las sinagogas eran inclinándose, besando la mano y mostrando muchísima reverencia. Los fariseos eran los héroes de esa época. En la actualidad, tal vez la gente les pediría que les firmen la Biblia o les escriban un versículo favorito. Yo creo que los apóstoles estaban de a poco transformándose en héroes y Jesús les quiere mandar una señal con esto. Bájense del pedestal, no lleguen al punto en que la gente diga, hoy me encontré con uno de estos apóstoles, me dio la mano, él me saludó. Yo creo que el Señor estaba mostrando todo esto. A los fariseos les encantaban estas salutaciones en las que personas comunes se les acercaban y se postraban ante ellos. El deseo de ellos era muy egoísta. Pero hay un tercer ay. Está en Lucas 11:44. Está relacionado con que ellos tenían muy buena apariencia, pero era una influencia que contaminaba. Dice la Biblia, Lucas 11:44, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben». Esto hace referencia al tiempo de Pascua, en el cual se limpiaban todos los sepulcros. Esto era una especie de evento que se realizaba para embellecer la ciudad de Jerusalén y prepararla para la festividad. Sin embargo, el problema era que a veces la gente pasaba por un sepulcro sin darse cuenta y así se contaminaba. Entonces Jesús dice, ustedes fariseos son como un sepulcro lavado. Tienen muy buen aspecto exterior, pero como resultado la gente no se da cuenta que por vuestra influencia, por chocar hombros con ustedes, por convivir con ustedes, están tocando la muerte y se están contaminando. Las personas caminan entre ustedes y no se dan cuenta que ustedes están llenos de huesos de muertos. Fíjese Lucas 11:45, allí leemos, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, «Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros». Ahora, tenga en cuenta que los intérpretes de la ley eran más o menos lo mismo que los escribas. De hecho, muchas veces los escribas interpretaban la ley. Los fariseos estudiaban e interpretaban la ley. Luego los intérpretes de la ley interpretaban la interpretación de los fariseos para la gente. Las interpretaciones se acumulaban de manera que para el tiempo de Cristo había más reglas y leyes de lo que la gente podía obedecer. Este intérprete de la ley entonces le dice a Jesús, «Maestro, en las cosas que enseñas, me parece que nos estás señalando a nosotros también, ¿no es así?» Y tenía razón. El cuarto ay, vamos un poquito más adelante, Lucas 11:46, este cuarto ay es porque ellos no se interesaban en la gente. Dice la Biblia, y él dijo, «Ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis». En otras palabras, el Señor estaba diciendo, ustedes cargan a la gente con tradiciones, los cargan con leyes legalistas y luego dan un paso hacia atrás y exclaman, «Muy bien, así es como deben de vivir», pero no esperen que nosotros los ayudemos. Es imposible vivir una vida de legalismo e hipocresía y tener un corazón compasivo por los demás. Es imposible imponerle reglas a los otros y a la vez interesarse genuinamente por ese individuo. El problema con la ley, inclusive en la actualidad, es que no puede quitar el deseo que hay en el individuo por transgredirla.
Uno puede decir, bueno, no quiero que la gente haga esto, así que aquí hay una ley en contra de eso, cúmplala. El problema es que esa ley no quita de sus emociones el deseo por quebrantarla. Permítame ilustrarle esto. Recuerdo mis últimos años de escuela en mi adolescencia. Mis padres me dieron una ley. Ellos dijeron, tienes que estar de vuelta en casa a las 11 de la noche. Esa era la ley. Sin embargo, eso no me quitó el deseo de quedarme afuera hasta las 11:01. Ahora, si usted le dice a su hijo, esta es la ley, tienes que estar de regreso en casa a las 11 de la noche. ¿Sabe qué va a suceder? Va a recibir un llamado telefónico a las 11 de la noche diciendo, mamá, papá, no saben qué me pasó. Todo esto sucedió y esa es la razón por la cual no puedo llegar a casa a las 11. ¿Por qué no lo cambiamos hasta las 11:30 mejor? Su hijo no está sentado con sus amigos pensando, voy a aparecer por casa a las 10 de la noche para demostrarle a papá y a mamá cuánto los quiero. No. Lo más probable es que se pase la última hora pensando en excusas para poder llegar más tarde. Ese era el problema con los intérpretes de la ley. Ellos le daban todas estas leyes a la gente, pero no los ayudaban. Dios obra de una manera completamente distinta. Él nos da el Espíritu Santo para controlar nuestras emociones, para darnos el poder para decir no. Entonces, Jesús les dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque ustedes le dan cargas a la gente y no están dispuestos a ayudarles. Uno de los ejemplos clásicos de su falta de interés por las personas está en Lucas capítulo 13. Fíjese lo que dice en los versículos 11 al 14. Lucas 13:11 dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en días de reposo. Esto es increíble. Dicho de otra manera, Él está diciendo, hay 6 días para que usted sea sanada. Si no viene el viernes y se sana, tendrá que esperar el domingo. Las autoridades religiosas no demostraron sensibilidad alguna. Esa era la ley. Así que, si usted estaba enfermo y se iba a morir, pero era sábado, muérase. No podemos ayudarle sino hasta el día próximo. Luego vea lo que pasa en los versículos 15 y 16. Entonces, el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Jesús expuso la hipocresía de estos fariseos. Pero hay un más. El quinto hay en Lucas 11:47. Vuelva a Lucas 11:47, y es porque la reverencia de ellos era engañosa. Dice la palabra de Dios, hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Esto es interesante, porque Jesús le está hablando a un intérprete de la ley, una persona más que familiarizada con la ley y que en teoría la cumplía. Pero aquí Jesús les está indicando literalmente que encubrían asesinatos. Jesús dice en el versículo 48, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres,
porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Ellos sabían que sus padres habían matado profetas. Ellos sabían que sus padres estaban involucrados en asesinatos. Sin embargo, para poder mostrarle a la gente que eran buenos, ellos construían hermosas tumbas, hermosos santuarios y hablaban de los profetas con mucha reverencia. Pero Jesucristo les dice: ustedes nunca admitieron que no solo sus padres, sino ustedes mismos en sus enseñanzas son culpables de matarlos. La reverencia que demuestran es engañosa e inútil. Pero continuemos con Lucas 11, 49 al 51. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Dicho de otra manera, todo el Antiguo Testamento es testigo de sus asesinatos. Son unos engañadores. Por fuera son muy pulcros, pero por dentro están llenos de pecado y de muerte. Fíjese lo que dice Lucas 11, 51. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Es interesante saber que Jerusalén fue arrasada en el año 70 después de Cristo. Quizás ese fue el juicio que Jesús profirió en este pasaje. El sexto ay. Sigamos avanzando. Lucas 11, 52. Es porque la enseñanza de ellos no tenía discernimiento. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Este es probablemente el más trágico de todos los ayes. Me imagino que Jesús quizás ya tenía lágrimas en sus ojos al decir esto. Jesucristo mismo es la llave de todas las profecías, y Él era la llave del reino mesiánico. Ellos lo habían ignorado, lo habían rechazado, y ahora estaban manteniendo la llave lo más lejos posible de la gente, de manera que nadie supiera. Las cosas que ellos enseñaban enceguecían a la gente para que éstos nunca pudieran ver. Las personas que se regocijaban y dijeron Hosana, luego dirían crucifíquenle. ¿Pero por qué? Porque Él era la llave que habían rechazado, porque Él había rechazado las tradiciones. Echémosle un vistazo breve a los ayes que acabamos de ver. Los hipócritas tenían prioridades equivocadas, tenían deseos egoístas. Los hipócritas tenían una mala influencia, tenían falta de respeto al prójimo y también tenían enseñanzas que no poseían discernimiento bíblico. Al mirar esa lista, puedo encontrarme a mí mismo. ¿Puede verse usted allí también? ¿Juega el rol de un actor? ¿Se pone una máscara?, le pregunto. Son preguntas muy profundas. Puede ser que como iglesia nos aferremos tanto a las tradiciones que perdamos los objetivos que Dios nos dio. Claro que sí. Si bien superficialmente todo parece estar bien, muchas veces por dentro hay un corazón sin compasión, sin interés. Pero hay una necesidad de un avivamiento. Amigos, necesitamos un avivamiento. Vaya en su Biblia a Primera de Pedro, capítulo 2. Allí encontramos nuevamente la palabra hipocresía. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
¿Cómo puedo librarme de la hipocresía? ¿Cómo puedo aislarme de la malicia, de la envidia y de la hipocresía? Desee la Biblia de la misma manera que un bebé desea la leche. En otro pasaje se hace mención de la leche como el alimento de los creyentes nuevos, pero en estos versículos hace referencia a una actitud, una intensidad de deseo hacia la palabra de Dios como la leche que debo de tener, y voy a buscarla y nada va a detenerme. Fíjese en el versículo 3 que dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esto es un momento en su vida en el que pudo ver claramente la gracia de Dios, el momento en que se salvó y se convirtió a Cristo. En ese momento es que Jesús perdonó sus pecados. Usted gustó la benignidad de Dios. Si usted llegó a ese punto en su vida, ¿puede volver a la ley? Entonces, si usted ha dejado todo eso a causa de la gracia de Dios, comience a crecer deseando la palabra de Dios. Una aplicación. Permítame hacer un resumen de lo que vimos hoy. Yo me anoté unos puntos para responder y quiero compartirlos con usted. Permítame pedirle que se responda a estos mismos puntos, pero allí en el silencio de su corazón. Primero, ¿soy hipócrita cuando estoy más interesado en la tradición religiosa que en la enseñanza bíblica? ¿Soy culpable de hipocresía cuando estoy tan preocupado de que mi vida tenga cierto estándar? La frase favorita de una iglesia esclava de la tradición es: siempre lo haremos porque siempre lo hemos hecho. Al decir eso, estaríamos poniendo al mismo nivel las tradiciones con la palabra de Dios. En segundo lugar, soy culpable de ser hipócrita cuando estoy más interesado en las operaciones de una iglesia que en los objetivos de la misma. Me temo que muchas veces pasamos por alto los objetivos de la iglesia, que antes que nada son dobles. El primer objetivo de una iglesia es evangelizar al mundo para Cristo. ¿Se da cuenta que Cristo nos puso en este planeta para que formemos una congregación y evangelicemos? Siempre tenemos que tener esto en mente, este objetivo. Pero el segundo objetivo de una iglesia es equipar a los santos. Estos son mandatos explícitos dados por Dios. De hecho, si usted abre la Biblia y trata de encontrar un número específico de mandatos que Dios nos dio para cuando nos reunimos, encontrará muy pocos. Yo solo puedo mencionarle 4: oración, partimiento del pan, comunión con los otros y enseñanza. Todas las demás cosas son prácticas a las que no debemos encadenarnos, sino perderemos los objetivos de evangelizar y equipar. En tercer lugar, y espero que quede bien claro, soy culpable de hipocresía cuando soy más exigente con las ceremonias externas que con mi compromiso con Dios. En cuarto lugar, soy culpable de hipocresía cuando me fijo más en mi apariencia para con los hombres en vez de mi aprobación delante de Dios. La solución no es la hipocresía, sino la verdadera santidad. La santidad que es generada por el Espíritu Santo de Dios. Esa obra comienza en el día de nuestra salvación. Usted es santo no a causa de lo que hace o no hace, sino por quien es en Cristo Jesús. La santidad es evidenciada cuando otros ven en usted los frutos del Espíritu Santo. No cuando vean qué prácticas, tradiciones hay o está haciendo, sino cuando ven amor, fe, paciencia. La santidad será plena en nuestras vidas el día en que estemos cara a cara con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y hasta ese momento
seguiremos en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Ruego al Señor que esta enseñanza quede muy pero muy clara en cada una de nuestras vidas. Que así sea. Amén. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para cántaselo a Él, glorifícate. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Es tu amor el que yo deseo en mi vida, Señor Jesús. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Mi Dios, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Necesitamos, Señor. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos conmigo y que cantemos juntos al Señor esta oración. Que le digamos, Señor, yo quiero ser